una función. ¿Me puedes ayudar a qué dice que es una función, por favor? Función es un conjunto de instrucciones cuya finalidad es realizar una tarea específica. Sintaxis, palabra. Ok, perfecto, ¿no? Entonces, vamos a tener una clase de lo que es una función, pero como lo vamos a estar utilizando esa palabra frecuentemente en esta clase, pues como que es importante introducir una idea intuitiva, ¿no? Entonces, lo que es una función es una instrucción que realiza determinada tarea, ¿no? Y la sintaxis que ocupa es esta, ya sea una palabra y paréntesis. Esto se parece como a la estructura que ya más o menos vimos con la función print, ¿no? Es decir, la palabra es print y dos paréntesis, ¿no? Lo importante aquí a mencionar es que la palabra como que digamos nos dice qué es lo que hace esa función, ¿no? Por ejemplo, la función print nos imprime, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Pero lo que lleva en paréntesis es decirlo así como el argumento que ocupa la función para llevar a cabo esta tarea específica, ¿no? Entonces, Sí, eso es a grandes rasgos lo que es una función y aquí, como dijimos, podemos ver unos ejemplos de función, que son, por ejemplo, la función print, justamente lleva como una palabra y el paréntesis y el argumento pues puede ser, por ejemplo, una cadena de texto, ¿no? Que vimos la clase pasada. Y hoy vamos a ver una nueva función, que es la función input. Y esta función también tiene como esa misma estructura, ¿no? Es decir, la palabra input y recibe un argumento. Ahorita vamos a ver qué argumento es este que recibe, pero a grandes rasgos así se ven las funciones, como una palabra y un paréntesis. Y lo que va dentro del paréntesis es el argumento o con lo que trabaja la función. Función print y función input. Ahora, por un lado, ya más o menos trabajamos con la función print, la clase de ayer, pero pues a grandes rasgos, pues es la función que tiene la palabra print, dos paréntesis, ¿no? Y algunas propiedades de las que tiene es que si nosotros ejecutamos la función print sin ningún argumento, lo único que nos va a devolver el mensaje es un texto en blanco, o sea, no nos va a devolver nada, ¿no? Simplemente como la ejecuta, pero como no tiene ningún argumento, es una línea en espacio blanco. solo. Ujú. Justo, ¿no? Y vimos ayer que, por ejemplo, podemos utilizar algún tipo de texto, ponerlo entre comillas simples, comillas dobles y comillas triples, ¿no? Más o menos esto es algo de lo que estuvimos viendo ayer. Así es. Luego, otra función que tiene, u otra característica que tiene la función print es que nos ayuda a mostrar también lo que hay dentro de variables. Es decir, si nosotros asignamos una variable y le asignamos un dato, que en este caso es un texto, y nosotros mandamos imprimir la variable, pues lo que nos va a arrojar la consola es el mensaje que nosotros le mandamos a imprimir, ¿no? De hecho, esto es algo que hicimos hace rato, no sé si lo pudiste notar, que es esto de acá. Por ejemplo, nosotros hicimos la asignación de una variable y después Ujú. mandamos a llamar la variable con la función print y nos devolvió el dato, ¿no? Ujú. Eso es prácticamente como que eh, lo que hace la función print con este tipo de variables. Y luego otra cosa que hace es que puedes hacer operaciones matemáticas dentro de esta función print. Y lo que hace es devolverte el resultado. Por ejemplo, en este caso tenemos 8 más 5 y lo que nos devuelve como resultado es el número 13. Y si quieres vemos ejemplos de esto. Entonces aquí en Ok. función print, pues lo primero, ¿no? Que dijimos que si la mandamos a llamar en blanco, Ujú. lo que nos devuelve pues es una línea en blanco, ¿no? No nos devuelve nada. Luego, pues ya más o menos vimos esto ayer, que podemos utilizar comillas dobles, comillas simples y comillas triples, ¿no? Sí. Y en los tres casos, pues ejecuta la acción. Y luego vimos ahorita lo de la asignación de las variables, que es algo que ya hicimos acá arriba, pero si quieres lo podemos hacer, mira. Ponemos x igual a la cadena de texto hola mundo y mandamos a llamar
a la variable X, ¿no? Y ejecuta exactamente lo mismo. Hasta acá abajo está el resultado, ¿no? Sí. Y la última propiedad que vimos en la presentación es que puedes hacer operaciones matemáticas, ¿no? Es decir, por ejemplo, 2 más 5, ¿no? Y te devuelve el resultado 7. Continuando ahora sí, vamos a ver una nueva función que es la función input. Esta función lo que nos hace es que permite introducir entradas por el teclado a un usuario. Y lo que recibe como argumento, lo que decíamos, tiene un paréntesis, lo que recibe dentro de este paréntesis es una cadena de texto o un mensaje. Y este mensaje se le va a desplegar al usuario y una vez que se le despliegue, después le va a aparecer como una cajita en donde puede introducir datos por el teclado, ¿no? Y la estructura que maneja, pues es la que viene del lado derecho. Es decir, aquí en este caso asigna una variable que es mensaje y la cadena de texto es ingrese un valor para la variable. Y después asigna otra variable que se llama variable entrada, la asigna a una función input y dentro de este input recibe como argumento la variable mensaje que es una cadena de texto, ¿no? Ujú. Entonces, a grandes rasgos, como que esta es la estructura de la función input, puedes poner input y una cadena de texto, lo que tú quieras. Y esto le va a aparecer al usuario y le va a permitir hacer una entrada de datos por el teclado. Entonces, si quieres lo podemos ver en un ejemplo en el código. Ok. Aquí tenemos la función input y generalmente como lo que se hace con este tipo de funciones es como asignarlas a una variable. Entonces podemos escoger una letra, por ejemplo n, y poner input y después los dos paréntesis. Y aquí directamente puedes ya sea como asignar una variable con una cadena de texto o lo que puedes hacer también es escribir el texto ya directamente, ¿no? Como con la función print. En este caso pues lo escribimos directo y ponemos, por ejemplo, escribe un nombre, ¿no? Hacemos esto. Y después lo que tenemos que hacer es ejecutarlo, mira. Y aquí ponemos, por ejemplo, cualquier nombre, ¿no? Si te das cuenta, primero lo que aparece es el mensaje y después la cajita en donde el usuario va a poder meter el dato que él quiera, ¿no? Y Ok, ya. así es. Pero si te das cuenta, como aquí no pasó nada, ¿no? Porque solamente lo que hicimos fue como a esta variable asignarle este dato, pero no pasa gran cosa, ¿no? Sí, Y esto se ocupa generalmente porque cuando le pedimos a un usuario que escriba un dato, como que generalmente lo ocupamos para otra cosa, ¿no? Pero en este caso, pues vamos a utilizar la función que ya conocemos, que es la función print, ¿no? Para que haga algo con este dato que ya nos dio. Entonces, la variable n lo que recibe es este dato, el que introduce, ¿no? Entonces, ahora esta variable n tiene este dato, Josué, ¿no? Y entonces lo mandamos a ejecutar y escribimos otra vez el nombre y justamente nos da el nombre que le escribimos, ¿no? Entonces, asignamos una variable, le mandamos este mensaje al usuario, él escribe algo y ese dato se almacena en nuestra variable. Y ya podemos hacer con esa variable lo que nosotros queramos, ¿no? En este caso, pues nada más la mandamos a imprimir. Algo interesante que tiene, por ejemplo, la función input, que es la que vimos acá abajo. Si te das cuenta, aquí nosotros metemos un texto y el usuario puede escribir lo que sea. Pero este sí, lo que sea, ya sea que escriba, por ejemplo, un número o un nombre o algo, lo que sea, siempre, siempre, siempre lo que te va a devolver es otro texto, otra cadena de texto. Es decir, lo que almacena esta letra N, sin importar lo que sea, es un texto, una cadena de texto. Por ejemplo, si nosotros aquí en lugar de un nombre le ponemos un número 2, lo que te va a lanzar aquí esta función, pues es el número 2, pero este número 2 no es un número, no es este tipo de dato numérico, ya sea un entero, un flotante, un doble, no, sino más bien es lo que tenemos acá abajo, es una cadena de texto. Aunque es un número, pero para Python lo reconoce como una cadena de texto. Esto es muy importante notarlo porque al final vamos a ver cómo convertir datos. Y en este caso, si nosotros queremos hacer una operación con este dato, no la podemos hacer. Es decir, si nosotros te das cuenta, aquí tenemos el número 2, pero si nosotros le sumamos 3,
lo que va a mandar es un error, justamente porque aquí nos dice que no podemos concatenar números enteros Mm, con cadenas de texto, justamente porque esta n, aunque nosotros le metimos un número, es una cadena no, de así texto, es. Sí, justo, ¿no? Entonces, eso es como un detallito ahí sutil, pero para tenerlo en cuenta, sobre todo porque luego como es confuso decir, pues si está metiendo un 2 pues es un 2, ¿no? Pero no, no es un número. asumes que es un, sí. Ujú. Exacto, asumes que es un número, pero no, es un texto. El Python lo reconoce como un texto. Entonces, esa es como una observación importante.